Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Yo soy Ana. Y yo soy Pablo. Estamos encantados de estar aquí con vosotros para ayudaros a mejorar vuestro español con conversaciones reales y del día a día. Exacto. Nuestro objetivo es que aprendáis a hablar como lo hacemos nosotros, de una forma natural y relajada. Y recordad que podéis activar los subtítulos en vuestro propio idioma si en algún momento os resulta difícil seguir la conversación en español. Pero intentadlo, seguro que podéis. Eso es, la práctica es la clave. Bueno, Ana, ¿de qué vamos a charlar hoy? Te veo con cara de tener algo en mente. Pues has acertado, Pablo. Estaba pensando que hace mucho que no organizamos algo con los amigos. La rutina, el trabajo, los recados, al final pasan las semanas volando y no nos vemos. ¿Qué te parecería si organizamos una cena en casa este mes? ¡Ostras, qué buena idea! Me apunto sin dudarlo. Me encanta la idea de una cena casera. Es mucho más acogedor y personal que ir a un restaurante. Así podemos charlar tranquilamente, ponernos al día sin prisas y sin el ruido de fondo de otros sitios. Además, así estreno la vajilla nueva que me regalaron por mi cumpleaños y que todavía está en la caja. ¿Ves? Todos son ventajas. Pues venga, vamos a organizarlo. Lo primero es lo primero. ¿A quién invitamos? No podemos ser demasiados, porque mi piso no es un palacio precisamente. El salón es acogedor, pero no infinito. Jaja, cierto. No queremos estar como sardinas en lata. Estar como sardinas en lata es una expresión muy gráfica que usamos cuando hay mucha gente en un espacio muy pequeño y no hay sitio para moverse. A ver, yo creo que los de siempre, ¿no? Carlos y Lucía son imprescindibles. Siempre traen buena energía. Totalmente de acuerdo. Carlos y Lucía son fijos. Y podríamos invitar también a Marcos y a Sofía, que hace bastante que no quedamos con ellos. La última vez fue hace meses, creo, para el cumpleaños de Marcos. Sí, es verdad, me parece un buen grupo. 6 personas en total, nosotros incluidos. Es un número perfecto para poder tener una única conversación todos juntos y que no se formen grupitos separados. Además, todos se llevan genial entre sí, no hay malos rollos. Malos rollos, otra expresión muy coloquial. Significa malas vibraciones, tensiones o problemas entre personas. Y tienes razón, con este grupo no hay de eso. Todos fluyen muy bien. ¿Y qué me dices de invitar a Elena? El otro día me preguntó por ti. ¿Elena? No sé. Elena es majísima, me cae muy bien, pero a veces habla por los codos y no deja que los demás participen mucho. Quizá para una cena más tranquila como esta se podría hacer un poco pesado, ¿no te parece? Visto así, tienes parte de razón. A lo mejor es mejor para un plan de más gente, donde su energía se diluye un poco más. Vale, pues lo dejamos en los 6 que dijimos. Carlos, Lucía, Marcos y Sofía. Grupo cerrado. Ahora la pregunta del millón. ¿Cuándo? Uf, la pregunta del millón, la más difícil de todas. Mis fines de semana últimamente son una locura, entre compromisos familiares y escapadas de última hora. A ver, saca el calendario. Ya, me imagino. A ver, he estado mirando el calendario. ¿Qué tal el sábado 18? Es dentro de 2 semanas, así que tenemos tiempo para prepararlo todo con calma y a la gente le da tiempo a organizarse sin que sea demasiado precipitado. El sábado 18. Déjame que mire mi agenda en el móvil. Un segundo. Vale, a ver. Uf, el 18 por la noche tengo la cena de empresa. Imposible para mí. Es una de esas cenas a las que no puedes faltar. ¿Qué tal el día anterior? El viernes 17. El viernes 17 yo salgo un poco tarde de trabajar, sobre las 7:30. Llegaría a casa muy justa de tiempo para ducharme, preparar todo. Sería un estrés. Preferiría un sábado, que tenemos todo el día para organizarnos sin agobios. Y el siguiente fin de semana, el sábado 25. El 25. Espera que lo consulte. Sábado 25. Perfecto. Ese fin de semana lo tengo completamente libre. De hecho, no tengo absolutamente nada apuntado ni el viernes ni el sábado. Me viene genial. ¿A qué hora quedamos? ¿Sobre las 9? Sí, a las 9 de la noche está bien. Es una buena hora. Así la gente llega, nos tomamos algo mientras terminamos de preparar los últimos detalles y cenamos sobre las 9:30 o 10 con calma. Oye, Pablo, has dicho me viene genial.
Creo que es una expresión muy útil que podríamos explicar. Claro, es verdad, la usamos constantemente. A ver, para todos los que estáis aprendiendo, cuando decimos me viene bien o me viene genial, significa que una fecha, una hora o un plan es conveniente o adecuado para nosotros. Es como decir me va bien o es un buen momento para mí. Exacto. Por ejemplo, podríais decir, ¿quedamos a las 5? Y si puedes, respondes, sí, me viene perfecto. Y si no puedes, podrías decir, a esa hora me viene un poco mal, ¿podemos un poco más tarde? Es súper común y muy natural. Muy bien explicado. Pues lo dicho, sábado 25 a las 9 de la noche, apuntado en mi calendario con letras de oro. Ahora viene la parte más divertida y complicada a la vez. ¿Qué preparamos de cena? ¡Ay, mi parte favorita! Aquí es donde tenemos que lucirnos. Tenemos que pensar en algo que le guste a todo el mundo y que no sea excesivamente complicado. Que si no nos pasamos todo el día en la cocina y luego estamos demasiado cansados para disfrutar de la cena. Hay que tener en cuenta un detalle importante. Lucía es vegetariana. Por supuesto, hay que cuidar a los invitados. Es un detalle fundamental. A ver, podríamos hacer varias cosas para picar de entrante, en plan tapas. Así hay variedad y cada uno come lo que más le apetece. Es una forma muy dinámica de empezar la cena. Me parece una idea fantástica. El concepto de picar o tapeo es muy nuestro y siempre funciona. Podríamos preparar una tortilla de patatas que le gusta a todo el mundo y es vegetariana. Un clásico que nunca falla. La tortilla es obligatoria y también podríamos hacer un poco de hummus casero con crudités de verduras. Crudités es una palabra de origen francés, pero la usamos para referirnos a verduras crudas cortadas en bastones, como zanahoria, pepino, apio, pimiento. Es sano, fácil y también perfecto para Lucía. Genial, apunto. Tortilla de patatas y hummus con crudités. Podríamos añadir también unas tostas con tomate rallado y aguacate, un poco de aceite de oliva y sal, y quizás unas brochetas de tomate cherry, mozzarella y albahaca. Son muy vistosas y frescas. Me gusta, me gusta. Y para los que no somos vegetarianos, podríamos añadir algo más. ¿Qué tal unas tablas de embutidos y quesos? Un poco de jamón ibérico, chorizo, salchichón y una selección de quesos españoles, como manchego, de cabra. ¡Ojo, qué nivel! Me encanta la idea de la tabla de quesos. Vale, con eso de entrantes yo creo que vamos sobrados, ¿no? Ir sobrados significa tener más que suficiente de algo. Es bastante comida ya. Irse de tapas, por cierto, es otra cosa muy española. Cierto, ir de tapas o tapear es básicamente ir de bar en bar tomando una bebida y una pequeña porción de comida, que es la tapa. En nuestra cena lo que hacemos es traer ese concepto a casa, muchos platitos pequeños diferentes para compartir. Eso es una forma de comer muy social. Vale, tenemos los entrantes y de plato principal. Aquí es donde se complica la cosa por Lucía. Necesitamos algo que pueda comer ella, pero que también sea contundente para los demás. Bueno, no tanto. Podemos hacer un plato principal que tenga una base vegetariana y luego añadirle la carne o el pescado aparte para los que quieran. O hacer dos versiones. Estaba pensando, ¿qué tal unas fajitas? Podemos preparar un relleno de verduras salteadas para todos y aparte un poco de pollo o ternera para quien quiera añadirlas. Las fajitas son una buena idea. Es divertido porque cada uno se monta la suya. Pero las hicimos la última vez que vino Carlos a casa. Me gustaría cambiar y sorprender un poco. ¿Qué otra cosa se te ocurre? Es verdad, no me acordaba. Tienes razón, hay que variar. A ver, piensa, Pablo, piensa. ¿Y si hacemos una lasaña? Podríamos hacer una grande de verduras para Lucía y otra más pequeña de carne. La lasaña es deliciosa, pero lleva mucho trabajo. Entre hacer la boloñesa, la bechamel, montar las capas, es un plato para echarle horas. Busco algo un poco más resultón, pero más sencillo. Resultón es algo que, sin ser muy complicado, da un resultado muy bueno, que impresiona. Vale, entiendo. Buscas la ley del mínimo esfuerzo con el máximo resultado. Exactamente. Mira, se me ocurre que podríamos preparar un curry de verduras y garbanzos con arroz basmati. Es un plato lleno de sabor, exótico, y a Lucía le encantará. Y para los que comemos de todo,
Podemos hacer unas brochetas de pollo marinado en yogur y especias para acompañar. Son fáciles de hacer a la plancha o al horno y quedan muy bien. ¡Ostras, Ana! Has dado en el clavo. Me parece una idea espectacular. Un curry es sabroso, nos salimos de lo típico y es muy reconfortante. Y lo de las brochetas de pollo como complemento es perfecto. Así todos contentos. Dar en el clavo es otra buena expresión. Sí, significa acertar completamente, encontrar la solución perfecta a un problema, como mi idea del curry, modestia aparte. Modestia aparte, sí, pero es que la idea es buenísima. Pues decidido, de principal curry de verduras con arroz y brochetas de pollo. ¡Qué hambre me está entrando solo de pensarlo! Y a mí. Y ahora el broche de oro, el postre. ¿Qué hacemos de postre? Aquí no podemos fallar. Uf, en postres soy un desastre. Siempre acabo comprando una tarta o helado. Pero para esta cena deberíamos currárnoslo un poco más, ¿no? Currárselo es otra palabra que usamos mucho. Sí, currárselo significa esforzarse, trabajar en algo con dedicación y esmero para que salga bien. Y sí, creo que esta cena se merece que nos lo curremos. Podríamos hacer un brownie de chocolate con helado de vainilla. El brownie es una apuesta segura, pero Marcos es un fanático del chocolate y siempre lo hace él. Si lo hacemos nosotros, va a haber comparaciones y saldremos perdiendo seguro. Tienes razón, el brownie de Marcos es de otro nivel. Mejor no competir. ¿Y qué tal una tarta de queso? Es mi especialidad y suele gustarle a todo el mundo. ¿La que haces tú con base de galleta y mermelada de arándanos por encima? Ni te lo pienses. Es la mejor tarta de queso que he probado en mi vida. Si la haces tú, el éxito está asegurado. ¡Qué exagerado! Pero vale, me has convencido. Me encargaré yo de la tarta de queso. Menú cerrado entonces. Repasemos. De entrantes, tortilla, hummus, brochetas de mozzarella y la tabla de ibéricos y quesos. De principal, curry vegetariano con arroz y brochetas de pollo. Y de postre, mi famosa tarta de queso. Suena a planazo. Y hablando de planes, a la gente que nos está viendo seguro que también le gusta organizar cenas o comidas. ¿Qué os parece si nos contáis en los comentarios cuál es vuestro plato estrella? Ese plato con el que siempre triunfáis cuando tenéis invitados. Nos encantaría leer vuestras ideas. Sí, qué buena idea, Pablo. Así cogemos inspiración para la próxima. Animaos a escribir en español. Aunque cometáis algún error, no pasa nada. Lo importante es practicar. Bueno, ya tenemos el menú. Ahora hay que repartir las tareas y la compra. Cierto, no vas a cocinar tú todo, claro. A ver, si tú te encargas del postre, que es tu especialidad, yo puedo encargarme de los entrantes. Se me da bien hacer la tortilla de patatas. El gran debate nacional, ¿con o sin cebolla? Yo soy del equipo con, por supuesto. Menos mal, yo también. Una tortilla sin cebolla es como un jardín sin flores. Vale, pues tú te encargas de la tortilla y del hummus. Yo preparo las brochetas de mozzarella y monto la tabla de embutidos, que no tiene misterio. Y el plato principal, el curry y el pollo, lo hacemos entre los dos por la tarde. Me parece perfecto. Yo voy a tu casa un par de horas antes, sobre las 7, y nos ponemos manos a la obra juntos. Así se hace más ameno y charlamos mientras cocinamos. Ponerse manos a la obra es empezar a trabajar en algo con decisión. Exacto, es como ponerse a la tarea. Genial, pues así lo hacemos. ¿Y la compra? ¿Quién se encarga de la compra? Es una lista bastante larga. Si quieres, puedo ir yo el viernes por la tarde o el sábado por la mañana. Hacemos una lista ahora con todo lo que necesitamos y así no se nos olvida nada. Tengo un supermercado grande cerca de casa, pero quizás las verduras frescas sería mejor comprarlas en la frutería del barrio. ¡Qué eficiente! Me parece genial. Pues luego, con calma, te paso una lista detallada por WhatsApp con las cantidades y todo. Necesitaremos patatas, huevos, cebollas, garbanzos, leche de coco, pasta de curry, muchas verduras, pollo por supuesto, y no te olvides de las bebidas. Cierto, las bebidas. Hay que pensar en todos. Un vino tinto que esté bien, quizá un Rioja o un Ribera, y un vino blanco fresquito como un Verdejo.
Unas cervezas y algo sin alcohol, claro. Agua con gas, refrescos. Sí, compra un poco de todo eso. Y hielo, que no se nos olvide el hielo. Siempre se olvida el hielo. Oye, ¿y si les decimos a los demás que traigan algo? Por ejemplo, Carlos y Lucía podrían traer el vino y Marcos y Sofía el pan o algo de picar. Es una opción. Es muy común en España eso de yo pongo la casa y cada uno trae algo. Pero ya que has tenido la idea, ¿qué te parece si esta vez invitamos nosotros a todo, como un detalle? Me hace ilusión ser el anfitrión y prepararlo todo. Ya habrá otras ocasiones para repartir. Tienes razón, me gusta más así, que vengan de invitados y se dejen sorprender, que no se preocupen por nada. Como quieras, jefa, me parece bien. Es un detallazo por tu parte. La verdad es que tengo muchas ganas. Creo que va a ser una noche genial. Hacía falta un plan así. Y no es solo la cena. Hay que pensar en el ambiente. Prepararé una buena lista de música en Spotify. Algo tranquilo para la cena y un poco más animado para después. Buena idea. La música es clave para crear un buen ambiente. Y podemos poner algunas velas por el salón para que la luz sea más cálida y acogedora. Pequeños detalles que marcan la diferencia. Y después de la cena podemos tomarnos algo tranquilamente, poner esa música y hacer una buena sobremesa. La sobremesa, otro concepto que quizás nuestros oyentes no conozcan y que es una parte fundamental de cualquier comida o cena en España. Totalmente. La sobremesa es el tiempo que se pasa en la mesa después de haber terminado de comer. No es levantarte en cuanto acabas el postre, es quedarte charlando, tomando un café o una copa, arreglando el mundo. Puede durar horas. Horas literalmente. A veces la sobremesa es más larga que la propia comida. Es la parte más social, donde te relajas y conectas de verdad con la gente. Es una de mis tradiciones favoritas. La mía también. Es una costumbre muy arraigada. Así que ya sabéis, si os invitan a comer en España, reservad tiempo para la sobremesa. Es sagrada. Bueno, Pablo, creo que ya lo tenemos todo atado y bien atado. Atado y bien atado, me gusta esa expresión. Significa que todo está perfectamente organizado y no queda ningún cabo suelto. Y sí, creo que tenemos un plan sólido. Ahora solo falta lo más importante, avisar a los invitados y que puedan venir. Es verdad, casi se nos olvida. Venga, pues voy a crear un grupo de WhatsApp ahora mismo que se llame Cena de Sábado o algo así, y les escribo para proponerles el plan. Crucemos los dedos para que todos puedan venir. Seguro que sí. ¿Quién se va a negar a un planazo como este? Les va a encantar la idea. Ya verás cómo todos confirman enseguida. Hay que ponerse las pilas y escribirles ya. Ahí va otra expresión, ponerse las pilas. La has usado antes, la podemos explicar un poco mejor. Cuando le dices a alguien ponte las pilas o dices tengo que ponerme las pilas, significa que tienes que empezar a hacer algo con energía, con rapidez, dejar de estar parado o de posponer las cosas. Exacto, es como ponerse a la tarea. Genial, pues así lo hacemos. ¿Y la compra? ¿Quién se encarga de la compra? Es una lista bastante larga. Si quieres, puedo ir yo el viernes por la tarde o el sábado por la mañana. Hacemos una lista ahora con todo lo que necesitamos y así no se nos olvida nada. Tengo un supermercado grande cerca de casa, pero quizás las verduras frescas sería mejor comprarlas en la frutería del barrio. ¡Qué eficiente! Me parece genial. Pues luego, con calma, te paso una lista detallada por WhatsApp con las cantidades y todo. Necesitaremos patatas, huevos, cebollas, garbanzos, leche de coco, pasta de curry, muchas verduras, pollo, por supuesto. Y no te olvides de las bebidas. Cierto, las bebidas. Hay que pensar en todos. Un vino tinto que esté bien, quizá un Rioja o un Ribera. Y un vino blanco fresquito, como un Verdejo. Unas cervezas y algo sin alcohol, claro. Agua con gas, refrescos. Sí, compra un poco de todo eso. Y hielo, que no se nos olvide el hielo. Siempre se olvida el hielo. Oye, ¿y si les decimos a los demás que traigan algo? Por ejemplo, Carlos y Lucía podrían traer el vino, y Marcos y Sofía el pan o algo de picar. Es una opción. Es muy común en España eso de yo pongo la casa y cada uno trae algo. Pero ya que has tenido la idea, ¿qué te parece si esta vez invitamos nosotros a todo? Como un detalle. Me hace ilusión ser el anfitrión y prepararlo todo. Ya habrá otras ocasiones para repartir. Tienes razón, me gusta más así. Que vengan de invitados y se dejen sorprender.
Que no se preocupen por nada. Como quieras, jefa, me parece bien. Es un detallazo por tu parte. La verdad es que tengo muchas ganas. Creo que va a ser una noche genial. Hacía falta un plan así. Y no es solo la cena. Hay que pensar en el ambiente. Prepararé una buena lista de música en Spotify. Algo tranquilo para la cena y un poco más animado después. Buena idea. La música es clave para crear un buen ambiente. Y podemos poner algunas velas por el salón para que la luz sea más cálida y acogedora. Pequeños detalles que marcan la diferencia. Y después de la cena, podemos tomarnos algo tranquilamente, poner esa música y hacer una buena sobremesa. La sobremesa, otro concepto que quizás nuestros oyentes no conozcan y que es una parte fundamental de cualquier comida o cena en España. Totalmente. La sobremesa es el tiempo que se pasa en la mesa después de haber terminado de comer. No es levantarte en cuanto acabas el postre, es quedarte charlando, tomando un café o una copa, arreglando el mundo. Puede durar horas. Horas literalmente. A veces la sobremesa es más larga que la propia comida. Es la parte más social, donde te relajas y conectas de verdad con la gente. Es una de mis tradiciones favoritas. Y ahí es cuando salen las conversaciones más interesantes. La mía también. Es una costumbre muy arraigada. Así que ya sabéis, si os invitan a comer en España, reservad tiempo para la sobremesa. Es sagrada. Bueno, Pablo, creo que ya lo tenemos todo atado y bien atado. Atado y bien atado, me gusta esa expresión. Significa que todo está perfectamente organizado y no queda ningún cabo suelto. Y sí, creo que tenemos un plan sólido. Ahora solo falta lo más importante, avisar a los invitados y que puedan venir. Es ver. Sí. Y espero que también haya sido útil para todos los que nos escuchan. Han salido un montón de expresiones y vocabulario relacionado con organizar un evento social. Vamos a repasar algunas rápidamente. Venga, hemos usado me viene bien o me viene mal para hablar de si una fecha es conveniente. Y expresiones como estar como sardinas en lata o no tener malos rollos. También hemos hablado de tapear o picar algo, para referirnos a comer pequeñas porciones de comida variada. Y hemos usado la palabra resultón para algo que queda muy bien sin mucho esfuerzo. Hemos explicado dar en el clavo, que es acertar, currárselo, que es esforzarse mucho en algo, y manos a la obra, que es empezar a trabajar. No nos olvidemos de la sobremesa, esa charla post-comida tan importante, atado y bien atado, para decir que algo está bien organizado. Y las dos últimas, ponerse las pilas y liarse la manta a la cabeza. ¡Qué buen resumen! Creo que es un vocabulario muy práctico para cualquiera que viva o pase tiempo en un país de habla hispana. Organizar planes con amigos es una parte esencial de la vida social. Desde luego. Y la comida es la excusa perfecta para juntarse. Bueno, Pablo, pues ya me contarás las respuestas de la gente en el grupo de WhatsApp. Estoy impaciente. Claro, en cuanto me contesten, te digo, ¡qué emoción! Esperemos que este diálogo os haya gustado y sobre todo que os haya servido para aprender un poquito más de español. Eso esperamos. Si es así, nos ayudaríais muchísimo si le dais al botón de me gusta y os suscribís al canal para no perderos los próximos videos. Vuestra interacción nos ayuda a seguir creando contenido. Y no os olvidéis de dejarnos un comentario, ya sea con vuestro plato estrella para invitados, como hemos sugerido, o con cualquier duda, sugerencia o idea que tengáis para futuras conversaciones. Leemos todos los comentarios. Exacto. Vuestro feedback es muy importante para nosotros. Pues nada más por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Chao!